¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos platicando, seguimos charlando con ustedes. Donald Trump se reúne con Xi Jinping, el presidente de China. Llegan algunos acuerdos que consideran o se maneja en ambos países que baja un poco la tensión entre ambos países, pero en el marco Rusia lleva a cabo una prueba de un misil que vaya que ha generado expectación a nivel internacional y que también es interesante saber qué planea Rusia, qué quiere Rusia con ello, porque Trump reacciona de cierta forma y dice ejercicios nucleares, aunque le pide al Departamento de Guerra, bueno, Secretaría de Guerra, como se llame, cuando en realidad creo que es el de la energía el que tiene que tomar ciertas decisiones al respecto. Pero bueno, vamos a platicar de todo esto y con quién más que mi queridísimo tocayo Jesús López Almejo, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Tocayo, ¿cómo andas? Jesús Escobar Tobar, queridísimo tocayo, muchísimas gracias por la invitación a charlar acerca de los fenómenos mundiales y bueno, pues muy contento de estar contigo, con tu comunidad como siempre. Gracias, hermano. Oye, pues a ver, de entrada, cómo ves este encuentro entre Rusia, entre China y Estados Unidos y esta situación de Trump con Rusia? ¿Cómo lo va ligado? ¿Tiene algún tipo de vínculo? ¿Son entidades separadas? ¿Tú cómo lo valoras? Mira, querido tocayo, yo valoro este encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump, en donde siguen más o menos el modelo del actor racional del que habla la teoría de juegos. Originalmente, el orangután naranja de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, que trata de ver el sistema como un juego de suma cero, en donde lo que gana uno lo pierde el otro y viceversa, había impuesto condiciones muy duras en una guerra porque sí y porque puede, contra China y contra el resto del mundo. China le contestó durísimo, entonces Trump elevó y elevó y elevó, pero los chinos, como son prudentes, los chinos generalmente rehuyen al combate o por lo menos se moderan, no hacen alaraca, pero nunca olvidan y siempre tienen unas bajo la manga. Son más prudentes y tienen una visión más de un juego de suma positiva. A los chinos les gustan las relaciones de ganar, ganar. Ganan ellos, pero también hacen ganar al socio comercial. En este contexto, chocan dos visiones, la de ganar sí o sí y hacer perder al otro, o la de los chinos de ganar sí, pero que también gane el otro para que sea sostenible el modelo. Donald Trump, entonces, al escuchar al mandatario chino Xi Jinping, que por cierto, querido tocayo, el as bajo la manga que tenía China era precisamente el de las tierras raras. China tiene un poder enorme sobre las tierras raras porque es el único país que tiene tecnología de última punta para poderla transformar en los minerales que necesita la tecnología digital, la tecnología satelital, la tecnología de las telecomunicaciones, la tecnología del espionaje y también la tecnología que requieren algunos misiles balísticos para poder ser manejados con eficiencia. Pero resulta que eso viene de China, no de Estados Unidos. Y entonces el as bajo la manga de China fue prohibirle a sus empresas venderle a empresas estadounidenses y al sector militar estadounidense y a cualquier país en el mundo que triangulara la venta. Es decir, esto que hace Estados Unidos con Canadá y con México de prohibirles que le permitan a China triangular la venta, es decir, vía México, vía Canadá, para que entre a Estados Unidos al mercado estadounidense con las ventajas del NAFTA. China se lo invirtió a Estados Unidos también y metió un control de exportaciones a los minerales provenientes de sus tierras raras. China sería el equivalente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero en tierras raras y en minerales. Así de ese nivel el poder que tiene China sobre los minerales que Estados Unidos necesita para modernizar su propio sistema militar y su sistema de telecomunicaciones y también su sistema satelital. De otra manera, dicho de otra manera, pues Donald Trump se volvió presa y se volvió víctima de su propia manera ególatra, grandilocuente y agresiva de hacer negocios. ¿Por qué? Porque se topó con otro país que sí le podía torcer el brazo en un punto en donde Estados Unidos es extremadamente vulnerable. Si de por sí es una hegemonía que va en decadencia y es un ejército que ya no es el más moderno del mundo y que a diferencia de lo que Trump sigue diciendo, que ya sabemos que dice un montón de mentiras en sus redes sociales, de que Estados Unidos es el ejército más moderno del mundo, que tiene las mejores armas del mundo y el que más armas nucleares tiene. Esto es falso. Eh, China, por un lado, en modernidad, Rusia, por otro lado, en tamaño y también en números, le ganan a Estados Unidos
en posesión de armas nucleares, pero también en la modernización de las armas y también en las telecomunicaciones. De tal suerte, pues, que Estados Unidos, aunque tiene una gran capacidad para hacer daño todavía, hay que decirlo con todas sus letras y con toda claridad, lo cierto es que China le torció la manita o le hizo manita de puerco, le torció pues el brazo a Estados Unidos al prohibirse venderle cuatro minerales que son necesarios para la modernización de las armas del Pentágono, pero también el control de exportaciones de estos minerales a terceros países para que no lo triangularan y que terminara en Estados Unidos. De lo contrario, pues China ya no les vendería también a ellos. Entonces ahí sí Trump hizo a la araca, tocayo, maldijo, gritó, amenazó. China dijo, haz lo que quieras, calladito. Nosotros nos saturamos en el 125% de aranceles, a partir de aquí el comercio se truena, pero además ya no te vamos a vender esto. Y entonces Trump se echó para atrás, empezó a bajarle los aranceles, a bajarle, a bajarle, a bajarle, hasta que se quedó en 30, luego se quedó en 20, y ahora después de la reunión con Xi Jinping, en donde Xi Jinping le extendió el brazo sobre la mesa y le dijo, somos rivales, es normal que tengamos que competir, pero a los dos nos va mejor y a la humanidad le va mejor si nuestros barcos siguen navegando y sorteando las olas del mar juntos, sin pelearnos, compitiendo sanamente. Nosotros no tenemos problema en volverles a vender minerales, pero necesitamos que ustedes también sean accesibles con nosotros y que no nos jueguen chueco. Trump accedió y al final esto quedó en un 10% de aranceles de Estados Unidos para China, y China accede a venderle a Estados Unidos. Mucha gente dirá, oye, de todos modos Trump se salió con la suya. Yo diría sí y no. Te voy a decir por qué sí, por qué no. Sí, porque de todos modos se queda diciéndole a su propia audiencia, ven, le impuse 10% a China de aranceles, pero no, porque China ese 10% de aranceles fácilmente lo puede absorber por el tamaño de su economía, por el ritmo de su crecimiento y por el gran nivel tecnológico que tienen sus empresas, va a poder asumir ese 10% de aranceles sin pérdida para sus empresas y sin disminuir su capacidad para posicionar sus productos en Estados Unidos. Así que Estados Unidos va a poder cantar que en el corto plazo le metió su 10% de aranceles a China, pero no lo va a poder detener porque ese 10% ya es bastante manejable para China. Y China le va a poder seguir vendiendo minerales a precio de oro a Estados Unidos, ahora que saben que Estados Unidos es demasiado vulnerable a esos minerales en particular y que Trump no los va a poder encontrar ni en México, ni en Canadá, ni en Ucrania, ni en Sudán, ni en donde Estados Unidos se lo proponga, solo en China. Así que, para bien o para mal, están condenados a entenderse bien, tocayo. Oye, querido, entonces estamos en una etapa. ¿Esto cómo puede resultar las reacciones de Trump? Porque como bien dice, se topa con dos países, en este caso particular comercialmente China, en el caso armamental Rusia, a los que no puede torcerles la mano, a los incluso los que en un momento dado evidencian precisamente ya las limitaciones que tienen los Estados Unidos como protagonista del planeta. ¿Esto qué puede ocasionar para el resto de nosotros en un momento dado por parte de los Estados Unidos? ¿Qué consecuencia puede haber en ese sentido un Estados Unidos diferente ante la posibilidad de que China empiece a tener mayor profundidad, presencia en América Latina, Estados Unidos más beligerante hacia América Latina, particularmente también hacia México, para controlar esto al darse cuenta que China lo supera en un momento dado, e incluso también, por supuesto, con el tema de Rusia? Mira, me parece que hoy Xi Jinping le da un gran mensaje a los demás países ante un Trump intempestivo, ante un Trump beligerante y sobre todo ególatra, que lo que sí ha sido, en lo que sí ha sido consistente Trump es en su admiración por los hombres fuertes de otros países. Ha mostrado abiertamente su admiración por Xi Jinping, por Kim Jong-un, por el mismo Vladimir Putin. Abiertamente lo ha dicho Trump. Qué lástima que en Estados Unidos yo me tenga que ir en el 2028. Pero entonces, entre ese respeto que les muestra Trump a los hombres fuertes de sus respectivos países, con los que además rivaliza Estados Unidos, ahora sí que Trump se ve empujado a rivalizar con ellos, porque Trump está bastante también presionado por los neoconservadores que viven de la guerra precisamente y de desestabilizar naciones.
Pues hoy me parece que Xi Jinping le da un gran mensaje al mundo porque le ha encontrado su talón de Aquiles a Estados Unidos y ha demostrado que por más alaraca que haga el gobierno en turno de Estados Unidos, cuando se sientan a negociar, ese talón de Aquiles es suficiente para que el país interlocutor de Estados Unidos no se deje presionar, no se deje humillar y pueda tener a cambio, pues también algunas concesiones, tocayo, a su favor. Esto lo estamos viendo pues en el sentido de que Estados Unidos, te digo, ya llevaba 245% de aranceles, Eh, que en algunos días se cumplió. Entonces, cuando empezó a ver que China dejó de mandarle, los minerales le empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, dándole supuestas muestras de accesibilidad a China, pero China no se movió un ápice. Entonces, ahora terminó únicamente en 10, es decir, en un porcentaje que a China le favorece y que Estados Unidos, por otro lado, ya también va a tener más condiciones para entrar al mercado chino porque China está fortaleciendo sus regulaciones. ¿Cuál es el mensaje? Que si los demás países logran encontrarle su talón de Aquiles a Estados Unidos, también tienen margen para negociar de tú a tú con ese país. México, por ejemplo, lo ha hecho en el tema de la seguridad y en el tema de la migración. Cuando nos han intentado presionar, bueno, te pierdes del comercio que tenemos, que es el más grande del mundo en volumen comercial. Imagínate, tocayo, más de 800.000 millones de dólares comercian México y Estados Unidos. Así que, y tú sabes que al gringo le pegas en el bolsillo y lo desestabilizas. Entonces, el talón de Aquiles con México es el comercio, el tema de la migración y el tema de la seguridad. Si México está fuerte y está sólido, Estados Unidos sabe que puede relajarse. No puede desestabilizar a México como quisiera o como lo hace con otros países más distantes, porque en esa pena llevaría su penitencia. Y es el mensaje que manda hoy China. Si le encuentras el talón de Aquiles, pueden negociar de tú a tú. Oye, tocayo, y en el paso y pasando al otro punto, esta forma, esta postura de Rusia busca mandar también ese mensaje no solamente a Estados Unidos, sino a la OTAN, a Ucrania, como diciendo, a ver, estoy presentando este misil que recorre el mundo en cierto tiempo, que no lo puedes interceptar, que puede generarte tsunamis radioactivos y demás. Te viene a mostrar también es que se cae en ese otro, no sé si llamarlo mito, tú eres el experto, pero ese discurso, esa narrativa en el sentido de que Occidente estaba por encima de Oriente en el tema armamentístico, que era su principal bastión en un momento dado de depresión, oye. Mira, Rusia ha presentado en el último año tres cosas que son espeluznantes, tocayo, Eh, espeluznantes. Uno es el Oreshnik, un misil que tiene 5.500 kilómetros de alcance, que tiene un Mach 13, es decir, que es 13 veces más veloz que el sonido, que sale de la atmósfera para volver a entrar y en su reingreso a la Tierra se hace 6. Entonces puede atacar simultáneamente a 6 blancos distintos y distantes, con un nivel de presión brutal que no hay sistema antiaéreo que lo pueda parar. Eso lo presentó en octubre del año 2024, Oreshnik, que parecía como película totalmente, totalmente fuera de serie. En un segundo momento está presentando el Burevestnik. Este lo presentó un año después de presentar el Oreshnik. Burevestnik tiene un alcance de cuando menos 14.000 kilómetros. Esto significa que puede alcanzar cualquier punto de la Tierra. Por eso cuando le decían a Rusia que Trump iba a mover a 2 submarinos nucleares cerca de las aguas rusas, Rusia dijo, esto es puro pantalla, eso es una decisión hollywoodense, porque si en algún momento Estados Unidos nos ataca nuclearmente, nosotros no necesitamos mover nada. Desde Rusia les podemos poner un misil en donde queramos. Y Trump sabe lo delicado que es una guerra nuclear. Parece que no lo supiera, pero sí lo sabe, o por lo menos la gente cercana a él lo sabe. Eso, en segundo lugar, el Burevestnik lo probaron apenas este 26 de octubre y no hay en estos momentos, y lo dice Putin con todas sus letras, no hay un sistema de baterías antiaéreas que lo pueda frenar, ni siquiera el Iron Dome de Israel o el Golden Dome que quiere poner Donald Trump, que le va a costar más de 500.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, el submarino, el misil, bueno.
acuático, subacuático, Poseidón. Poseidón en la mitología griega era un dios que surgía de las aguas, el dios de los mares, y se solía enfadar con los pescadores y con los marineros. Poseidón entonces provocaba tormentas y provocaba oleajes increíbles, capaz de hundir a los barcos más importantes de la época. Entonces, haciendo, digamos, esta analogía, simbológicamente, lo que hace Rusia al llamarle Poseidón es que le llaman también el misil subacuático del fin del mundo, capaz de provocar olas gigantescas y luego terminar detonando y echando, y ahora sí que detonando todo a su paso. Entonces, además de los maremotos que puede provocar, también la detonación y la desaparición de las ciudades en donde se estampe. A esto se le podría conocer también como la triada nuclear. Donald Trump hace unas 20 horas, tocayo, a partir de que estamos grabando esto, había dicho allá en Corea del Sur, en Busan, y lo puso en su cuenta de Truth Social, que Estados Unidos es el país que más armas nucleares tiene. Esto es falso. El país que más armas nucleares tiene es Rusia. Y en Ujú. segundo lugar, son las más modernas. Lo hicimos en mi primera administración. Falso. Las más modernas son las rusas y luego las chinas. Y aquel que ponga en duda lo que estoy diciendo, nada más darle un pequeño dato. Es tan superior Rusia en lo aéreo a Estados Unidos que para ir a la Estación Espacial Internacional, Tocayo, ¿tú sabes en dónde van? Van en los sistemas de transporte ruso. O sea, los astronautas estadounidenses son auxiliados por el transporte ruso para ir a la Estación Espacial Internacional y por eso es que le han estado invirtiendo tanto a SpaceX de Elon Musk y ha tenido muchísimos descalabros Elon Musk con todo lo que manda al espacio, 50% de precisión y el resto se cae, explota, detona. Entonces, Rusia sigue siendo muy superior a Estados Unidos, gobierno a gobierno, aunque Donald Trump diga lo contrario. Así que sí, ahí hay un tema muy importante para poder hablar de un orden tripolar y también hay un tema con bastante evidencia muy importante para mostrar que Estados Unidos ya no puede dominarlo todo, aunque quisiera dominarlo todo. Y si con esto eh, no te parece suficiente, hoy Rusia le acaba de decir a Venezuela que puede contar con Rusia para todas las inquietudes de seguridad que tenga ante las amenazas que pueda percibir en la región. Imagínate, o sea, es un desafío a Estados Unidos, pues. Claro. Mi querido tocayo, Jesús López Almejo, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por regalarnos estos minutos. Al contrario, Jesús, estamos a la orden y siempre un gusto colaborar contigo.